Muchas bendiciones de parte del Señor. Estamos por aquí un viernes más compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Ahí está mi esposa también. Bendiciones a todos. Saluda ahí en lo que vamos conectando con las personas, Saluda a la gente. Bendiciones a todos los que nos estarán viendo a través de Facebook Live en esta noche, en otra cápsula para jóvenes. Pero queremos que entiendas que aunque no seas joven, estás más que invitado para escuchar de la palabra que el Señor tiene y que ha entregado a nuestros corazones en esta noche para poder entonces depositarla en los corazones de cada uno de ustedes hoy. Queremos que le dé like, que le dé share, que si usted ha sentido que en la cápsula anterior Dios se manifestó, nosotros sentimos una manifestación de Dios hermosa. No todo el tiempo las manifestaciones se tienen que sentir de la misma manera, ¿ves? Pero aún así sentimos a Dios hablar a través de nuestras vidas antes de poder entregarle esta cápsula a ustedes. Y si usted sintió por alguna razón a Dios hablarle a través de la cápsula anterior y siente que puede hablarle a alguien, algún familiar, algún vecino, algún amigo, miren, no pierda el tiempo, dele compartir. Eso es. Estamos en todas las plataformas. Y en realidad esto que estamos haciendo, esto es un privilegio, poder llevarle a usted la palabra del Señor a través de cualquier dispositivo en estos momentos. Es un privilegio no solamente para nosotros, pero para poder entender de que no importando, como dije en la cápsula anterior, las situaciones y las circunstancias, Dios nos está dando esta oportunidad para poder entregar una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de fe, de amor y de esperanza en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Amén. Bienvenidos, así como decía mi esposa, estamos aquí conectados un viernes más. Hemos estado trabajando en esta serie que hemos puesto por título, Victorias Anticipadas. Sabemos que ha sido de mucha bendición para todas las personas que han podido conectarse con nosotros. Está también en el canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Gozo. Te pedimos, estamos innovando con algo que también estamos trabajando. Si en algún momento dado conócete a alguien que no tenga Facebook o que no tenga una plataforma, puede también escucharnos en el audio, compartir el link y nos pueden escuchar en el audio también para así poder trabajar con cada uno. Muchas bendiciones para cada uno de los que se conecta. Por ahí está Miguel, por ahí está también Brian que está conectado también. Muchas bendiciones de parte del Señor. Vamos a estar trabajando en esta noche un tema muy interesante acerca de lo que son las victorias anticipadas, pero en esta ocasión, en la ocasión anterior, vamos a, antes de orar, vamos a recapitular un poco de lo que estuvimos hablando la semana anterior, y la semana anterior estuvimos hablando de victorias fuera de tiempo, y estuvimos utilizando la historia de Abraham, y cuando Dios le da esta promesa a Abraham de que tendría descendencia, y cómo él le explica. Si en realidad no lo viste, te lo voy a compartir en el link ahí abajo un poquito más adelante para que te puedas conectar con nosotros y puedas ver qué es lo que estamos hablando. Y en ese momento hablábamos de cómo Abraham y Sara pues se adelantaron un poco a los planes y el diseño del Señor, y cómo nosotros tenemos que entender que en ocasiones hay victorias que son fuera de tiempo y que tenemos que esperar. Y daba lo que es la definición de victoria, y lo voy a plasmar aquí nuevamente para poder así hacerlo de una mejor manera y llevar la continuación de ella. Y la definición de victoria se describe de la siguiente manera: expresión que indica alegría por haber vencido al contrario en una competencia o en una lucha. Y lo que significa anticipar dice de la siguiente manera: que sucede o se hace antes del tiempo previsto o normal. Así que para poder entrar al tema de hoy, vamos a orar para que Dios nos dirija. Si te estás conectando con nosotros, bienvenido. Bienvenido a esta cápsula de jóvenes, pero que también es abierta para todo tipo de público. Pero lo hacemos así porque queremos seguir llevando el mensaje, no tanto para los jóvenes, sino para todo el mundo. Pero que entiendas que podemos llevar una cápsula de mucho entendimiento, de mucha sabiduría y de mucho aprendizaje. Así que te pido que la puedas compartir con otros, que te conectes y dejes que la palabra del Señor te ministre. Amén. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y te pedimos que cada palabra descrita aquí, Señor, llegue a los corazones a través de
transmisión, Señor, que estamos haciendo en vivo. Si hay alguno que no lo puede escuchar, Señor, te pedimos que a través de la plataforma de audio lo podamos escuchar, Señor, y que podamos ser de palabra, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia y reconocemos que no somos nadie sin ti, que tú eres todo. Permite que lo que vayamos a compartir sea de bendición, no solamente como no ha sido de bendición para nosotros, sino que sea de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Juan Negrón y me acompaña mi bella esposa. Dios les bendiga a todos. Ahora ahí está Marilis conectada conmigo también y cada una de las personas que se vaya conectando. Muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de lo que son victorias sin recursos. La mayoría de nosotros está acostumbrado a tener victorias con recursos establecidos. Entiéndase, si tienes un trabajo, si tienes una casa, si tienes un carro, si tienes algún estudio, si tienes algo que te garantice alcanzar eso de manera rápida, efectiva, eficaz, o simplemente que te da una ventaja por encima de otras personas. Claro, viviendo en la situación que estamos viviendo, hablar de victorias sin recursos, yo creo que es un poco intencional, es un poco apto para que la gente pueda seguir entendiendo que tenemos victorias, pero estas victorias que vamos a tener no necesariamente tenemos los recursos. Así que por eso es que decidimos hablar acerca de un hombre llamado Gedeón. Es muy importante que cuando contamos la historia de Gedeón, hablamos acerca de los pocos recursos que este hombre tenía para poder alcanzar una victoria. Y es por esa razón que nos dirigimos a Jueces capítulo 7. Vamos a estar leyendo de Jueces capítulo 7 hasta el versículo 7. Hoy quizás no seamos tan extensos como lo fuimos la primera vez, pero en realidad quiero que entiendan lo siguiente. Para poder alcanzar una victoria real, no necesariamente tenemos que tener todos los recursos. A veces pensamos que necesitamos tener todo lo que soñamos para poder llegar hasta donde hemos querido, o hasta donde queremos, o quizás hasta donde soñamos. Pero hay cosas que Dios utiliza de manera corta, de manera poca, para llevarnos hacia donde nosotros debemos de ir. El Señor siempre hace maravillas con detalles, con simpleza. Yo creo que podemos entender que Dios es un Dios experto haciendo de lo poco grandes cosas. ¿En lo poco fuiste fiel? Entonces, entrando en eso, vayamos a la escritura, a Jueces capítulo 7, versículo 1. Sé que mi esposa lo va a estar leyendo y lo va a estar compartiendo por ahí. Jueces capítulo 7, versículo 1. Entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot, el campamento de los ejércitos de Madián. Estaban al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Morre. Entonces, mira lo interesante que comienza esta historia. La historia comienza diciendo que levántese pues de mañana, y entonces le dice a Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, que acamparon junto con él. Entiéndase que cuando esto sucede, ya Dios le había escogido a Gedeón para hacer un trabajo, para hacer una función. Pero entonces lo que encontramos aquí es una multitud que va a encontrarse, o una multitud que va de camino a una guerra. Entiéndase, cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia, es bíblico. Hay ocasiones que nosotros estamos acompañados de demasiada gente para poder cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Sí. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Hay ocasiones donde Dios nos tiene que dejar con un grupo reducido o con algunos recursos menos para poder alcanzar lo que ya Dios ha establecido. Y quiero que vayamos a nuestro primer punto de la noche. El primer punto de la noche es el siguiente. Gedeón seguro de ganar con una multitud. Yo creo que la mayoría de nosotros, si nos dice va a haber una guerra, pero tú eres mayoría, tú estás tranquilo. Tú dices, pero esto es pan comido, vamos a ganar. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Cómo no pensar eso? En nuestra forma humana siempre vamos a pensar en que mientras más tenemos, más fácil se nos ha de dar lo que vamos a hacer, sin entender que en este ámbito estamos hablando de que Dios le dice a Gedeón en capítulos anteriores que él va a ir a la guerra y que él va a ganar, o sea que va a tener la victoria sobre el pueblo de Madián. Ahora,
en la lógica humana uno rápido y automáticamente piensa de que pues voy a armarme de valor y con un ejército 2 veces la cantidad del ejército de Madián, porque mientras más personas tenga, Claro, para irte la más segura. rápido pues, voy a ganar porque tengo, ¿sabes?, ventaja sobre el enemigo. Exactamente. Y así es como a veces nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que tener todo a nuestro alrededor es posible que tengamos ventaja sobre el enemigo. Creo que diste una parte demasiado importante. Y es que a veces pensamos que tenemos ventaja porque nuestros recursos son un poco más. Y ahí es donde nosotros hablamos de victorias sin recursos. Bueno, porque creemos que tenemos Es- mejores recursos. Exactamente. Porque nuestros recursos son mayores. Pero, pues, Yo creo que es importante, y aquí, y esto no está escrito en nuestras notas, pero lo voy a decir porque como me pullaste y lo voy a soltar. Esto es fácil, esto es como describir la historia de David cuando el pueblo está siendo oprimido por Goliat y entonces Saúl le dice, ponte esta armadura, porque esta armadura va a garantizar en tu vida que tú te vas a poder defender mejor. Pero David dice, pero es que yo nunca he peleado con estos recursos que tú me estás ofreciendo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver a un Gedeón ser confrontado por el Señor, porque Gedeón estaba seguro que iba con una multitud y que iba a ganar. Y así que vamos a Jueces, capítulo 7, estamos en el capítulo 7, estaremos ahí. Si quieres yo lo escribo para que lo puedas leer. Y vamos a estar leyendo el versículo 2 en estos momentos. entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si te dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Vuelve a leerlo para que podamos entender en la misma línea que estamos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Entonces, descríbeme según tus propias palabras, ¿qué era lo que Dios estaba tratando de decirle a Gedeón? Qué fuerte. Entonces te está poniendo bueno esto. Estamos en vivo. Lo que pasa es que yo pues conozco sobre la historia de Gedeón. Pues sácalo. Pues, y ya yo la he leído y la hemos estudiado. Pero si me dejo llevar nada más que por lo que este versículo bíblico dice, Por ese versículo. Dios le está diciendo, lo que pasa es que si te permito llegar con toda esta cantidad de gente, se te va a olvidar quién fue que te envió. Ay, Dios mío. Y se te va a olvidar cuáles fueron mis palabras a ti cuando te dije, tendrás la victoria sobre el pueblo de Madián. Ay, Dios mío, zómbala, sigue, Por sigue, ende, sigue. si Dios permite que Gedeón llegue, vamos a ponerle, por ponerle un número, con 3,000 guerreros a un campo de batalla donde lo que los madianitas tenían eran 1,500, por darle un número. Obvio que tienen ventaja sobre ese pueblo de Madián. Por ende, automáticamente, porque lo pongo entre comillas, te crees que en realidad vas a ganar la guerra. Pero entonces Dios dice, no. Lo que pasa es que como humanos que son, Ajá. ¿verdad? Porque es que este es el mal del pueblo. Oiga bien eso. Es el mal del pueblo. Que como humanos que somos, Dios nos da las herramientas para poder alcanzar algo en esta vida, lo que Dios ha dicho o ha decretado ya que vamos a hacer. Y aún Dios entregándonos las herramientas en nuestras manos, queremos tomar nosotros el protagonismo. O queremos añadirle a que las cosas se deben de hacer de esta mejor manera. ¿Sabes? Cuando leemos la historia y vemos cómo el mismo Señor le habla a Gedeón y le dice, es que el pueblo que está contigo es demasiado. O sea, a veces el Señor tiene que quitarte para bendecirte. Yo creo que si tú estás aquí, debes de entender esto. Yo lo voy a repetir. A veces el Señor tiene que quitarte para bendecirte. Es lo que le estaba diciendo Jehová a Gedeón. Tengo que quitarte gente, porque aunque tú creas que esta gente está contigo, oiga bien, esta gente no está contigo, esta gente no está en la visión. El Señor nos ministraba y nos decía, en realidad no estaban en la visión. Y qué fuerte es cuando literalmente
tú ves a todo el que está a tu alrededor. Y están como uniformados. Si fuera parte de ese propósito, de ese plan. Y están ready para la guerra. Exacto. Y de momento Dios te dice, no, espérate. Tú ves a todos esos que están ahí al frente de ti, ninguno de ellos es. En español, son pintura y capota. Que no se vistan, que no van. Mira, en realidad, cuando tú sigues leyendo el versículo y entonces brincas al versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa. Espérate, ¿cuánto? 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. O sea que, y estamos en el primer punto, vamos a dar 3 puntos en esta noche. Dijimos que íbamos a tratar de no ser muy extenso, pero en la realidad que sea lo que Dios quiera. El primer, que mandas el Espíritu Santo. El punto fue, Gedeón seguro de ganar con una multitud. Cuando nosotros leemos esto, somos impactados porque nos damos cuenta de que cuando Gedeón se paraba, y tenga esto en cuenta, que en la antigüedad, cuando se iba a ir a una guerra, la formación de guerra el campamento, debo decir más bien que la palabra no me salía, el campamento del líder, del rey, del príncipe, del que está dirigiendo, está en el medio de todo el mundo. O sea, que él desde el medio podía ver la gran multitud que había. Y por eso es que Dios tiene que tomar un momento, interrumpir lo que Gedeón está diciendo y decirle, hey, tú ves que hay mucha gente, pero en realidad muchos de ellos ni siquiera están en la visión que yo te he dado. Así es. ¿Sabes? Y no estamos hablando de 2, de 3, de 4, de 5, de 20, de 30. Oye, estamos hablando de cuántos. Dice la escritura que cuántos fueron los que se acobardaron. 22,000. 22,000. Si te estás conectando ahora, bienvenido. Estamos hablando acerca de victorias sin recursos. Estamos dándole una continuación y estamos en el capítulo 7 de Jueces, versículo 3. Queremos impartirte esta palabra de parte del Señor. Que entiendas que hay ocasiones que los recursos humanos no prevalecen por encima del Señor. La Escritura dice que muchos son los planes del hombre, pero solamente prevalecen los designios del Señor en Proverbios. Y con esto queremos decirte que hay momentos en la vida que tú vas a ser llamado a hacer cosas de los cuales no vas a tener recursos. Y también vas a tener poco, quizás tendrás todos los recursos, pero todas estas personas o toda esta gente o todo lo que tú creas no es parte del plan y el diseño de Dios. ¡Ojo! O sea, entienda esto bien. Hay momentos en la vida que Dios tiene que llamarte a cuenta y decirte, hijo mío, hija mía, no toda la gente que está contigo son los que son. Y créame, esto suena bien fuerte y quizás tú lo tomes de esta manera, pero ahora mismo en esta crisis que estamos pasando a nivel mundial se van a separar los niños de los hombres. Vamos a saber quiénes son los cristianos de verdad. Vamos a saber quiénes son los líderes de verdad. Vamos a saber quiénes van a enfrentar esto no solamente con fuerza, sino quién lo va a enfrentar con valentía. Yo quiero que me lea el versículo 7 al principio. ¿Qué dice? Dice, ahora pues, el versículo 3, dice, ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo. ¿Qué dice después de eso? Diciendo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y en vaya a su casa. Y en otra versión dice, quien tema y se estremezca. O sea, te estamos hablando que esto no es para cobardes. Esto es para gente valiente. Y hay ocasiones donde el Señor le dice, o sea, hay momentos donde el Señor nos dice, mira, oye, no todos los que están a tu lado o no todos los recursos que tú tienes van a poder combatir esta situación. Y no porque sean personas malas. No. Que simplemente hay gente que lo que hace, en vez de ayudarte a avanzar, Ay. No te metas ahí, que eso no es el tema, pero eso fue un jab, ¿sabes? Entiéndalo. Hay ocasiones en nuestra vida que nosotros estamos rodeados de recursos o de personas que no es que sean malas, sino que no son parte del plan y el diseño de Dios. Lo decíamos en realidad en la cápsula anterior. El viernes pasado hablábamos del significado del nombre del papá de Abraham y del significado del nombre de Lot. Lo decíamos. Así que queremos que tú entiendas lo siguiente. Hay momentos donde la multitud no es necesario para ganar esta batalla. Y es por eso que vamos a hacer un pie forzado en nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto de la noche es Gedeón confía en el restante para ganar. Quiero que leas el versículo 4, amada. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial
y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Explícame. ¿Qué tú entiendes por eso? Bueno, que aún así, Dios ve cómo esos 22,000 que se retiraron porque eran miedosos y no tenían la valentía para enfrentarse hacia el pueblo enemigo, aún así Dios vea en lo profundo de los corazones de la gente. Esto es lo que a veces no entendemos, que tú podrás mostrarte como una persona súper espiritual ante el ojo carnal de cualquier otro ser humano, pero ante Dios tú no puedes engañarlo. Ay, Dios mío. ve lo más profundo de tu corazón. Dios sabe quién es justo y recto y quién está dispuesto en realidad a pelear la batalla y quién no está dispuesto a pelearla. Y Dios aquí decide, estoy viendo que aún así todos esos que se devolvieron, aún veo gente que no estará dispuesta a literalmente enfrentarse ante ese pueblo enemigo para poder ganar esta batalla. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿De qué lado estás tú? ¿De los 22,000 que se fueron? ¿O de los 10,000 que quedaron? Que todavía aún quedando, el Señor le está diciendo, y no son esos. Todavía falta sacar del grupo. O sea, el punto es, Gedeón confía en el restante para ganar. O sea, aún así, yo entiendo que la actitud de Gedeón es una actitud optimista. Dice, pues está bien, se fueron 22,000, pero aún así, no importa. Quedan 10,000. Con estos 10,000 podemos ganar esta batalla. Podemos hacer lo que tenemos que hacer. Porque como quiera, seguimos siendo mayoría. Y ahí es donde está la falta de entender la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces seguimos aún así confiando en nuestras fuerzas y olvidamos en realidad de la palabra que Dios nos habló desde el principio. Y esa es la razón por la cual Dios le tiene que decir otra vez a Gedeón, aún de los que te quedan, todavía faltan muchos por sacar. Entonces, dentro de este punto de que Gedeón confiaba en el restante para ganar, dentro de este mismo punto el Señor nos ministra y dice lo siguiente, escucha bien, los tuyos serán probados. O sea, ¿qué tú pensabas? ¿Que la gente que no está alrededor tuyo no va a ser probada? ¿Qué tú pensabas? Que cuando Dios te envía a hacer una gran comisión, o sea, su gran comisión, su plan, su diseño, su propósito, la gente que está al lado tuyo no va a ser probada. Si fuera así. Se fueron. Están nerviosos, estamos aquí. Y volvemos a decirlo, esto no es una retransmisión, estamos en vivo. O sea, y estamos leyendo la palabra del Señor. No estamos inventando esto. Vaya a la escritura en Jueces capítulo 7, versículo 4. Entonces, en el versículo 5 es donde te digo, los tuyos serán probados. Porque no solamente el Señor le dice, no, aún son muchos. O sea, el Señor le dice, todavía son muchos los que te acompañan. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a esta gente. A ver quiénes son míos y quiénes son tuyos. Escuche bien. Porque hay momentos en la humanidad que nosotros, los seres humanos, seguimos a los hombres y no a Dios. Ay. Escucha esto. Los 22,000 que se fueron seguían a Gedeón porque Gedeón era su líder. Pero no seguían al Señor. ¿Usted está aquí? Quiero que lo entienda bien. Entonces, quedaban 10,000 y Jehová le está diciendo a Gedeón, a quien escogió, le está diciendo, está bien, todavía te quedan 10,000, pero vamos a probar los corazones de estas personas, a ver si estos 10,000 que quedan son míos o son tuyos. Porque si son tuyos, no me pertenecen a mí. No tanto eso, sino vamos a probar a ver si en realidad ellos están dispuestos a morir por esta causa. Ay, Dios mío. Porque eso es lo que a veces no entendemos. Que esto no se trata, no necesariamente tiene que ser que vamos a morir carnalmente, en vida. Pero para nosotros estar donde estamos, o sea, movernos hacia la voluntad de Dios, nosotros tenemos que morir a quienes somos nosotros. Tenemos que hacer sacrificio. Y esto es lo que el Señor quería ver entre los 10,000 que le restaban a Gedeón. Vamos a ver ¿dónde está la lealtad de estos 10,000 que quedan? Dígale ahí. Pero era para acomodar, para que no solamente para que Dios lo pudiera ver, era más para que Gedeón pudiera ver con qué era lo que él estaba contando. Sí, exactamente. Porque están los que
los que nos siguen a nosotros, Ujú. porque hablamos bonito, o porque cantamos bonito, o porque damos una super transmisión a través de las redes sociales Claro. y tenemos un montón de seguidores, pero están los que en realidad ante lo que está viendo, está siguiendo la voz del Señor. Exacto. Y no todo el que se ve bonito ante una transmisión en realidad está siendo dirigido por Dios. O sea, lo que estamos tratando de decirte es, en este punto número 2, es que muchas veces confiamos en lo que tenemos para poder ganar. O sea, Gedeón, ya se fueron 22,000, todavía tenemos 10,000, seguimos confiando que vamos a ganar. Pero entonces, aún así, el mismo Dios le dice, yo tengo que probar a esta gente. Entonces, vamos al versículo 5 y al versículo 6. A ver qué es lo que dice ahí, a ver qué es lo que sucede cuando son probados. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo ponga a todos los que beban en el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿Cuánto? Solamente 300 se la bebieron con las manos. O sea, la agarraron y la tomaron desde sus O manos. sea, Dios a través de esto nos enseña que cada uno de nosotros o cada uno de nuestros recursos va a ser probado ante Él. Porque en realidad hay cosas que a veces tenemos que no necesitamos para hacer la voluntad del Señor. Mucha gente dice, no, pero yo para servirle al Señor necesito hacer esto, necesito tener una gran iglesia, necesito tener un gran templo, para yo poder convertirme en un evangelista o lo que Dios me envió a hacer, yo necesito tener una gran ayuda, un gran apoyo. Pues mire, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? Nos quedamos sin recursos. Aparentemente nos quedamos sin los templos grandes, nos quedamos sin los grandes carros, nos quedamos sin los grandes trabajos. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo? Dios te está diciendo, yo he tenido que probar a todas las personas que están viviendo en la actualidad para decirles, es que yo soy mejor que todas esas cosas. Yo puedo cubrir y pueden ganar una batalla con menos cosas, pero sean las cosas que yo he determinado para ustedes. Porque no hay nada más grande que el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Él le dice, los voy a probar, mire esto. Y mira cómo esto tipifica en la actualidad. Cuando el Señor dice, entonces llevó al pueblo a las aguas. Jehová le dio a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y él fue número de los que lambieron, llegó con la mano en su boca, fueron 300 hombres, y todo el restante del pueblo dobló sus rodillas para beber del agua. O sea, lo que tipifica esto, en realidad, es que el que se está arrodillando, se está arrodillando ante ídolos. Entonces, ¿cuáles son nuestros ídolos? Tú me dices, ¿y cuáles son nuestros ídolos? Pues 9,700 personas piensan que el carro es más importante. 9,700 personas pensaban que ellos estaban más seguros. 9,700 personas pensaban que tenían el mejor trabajo. 9,700 personas pensaban que tenían la mejor cuenta de ahorro. 9,700 personas pensaban, que es lo triste, que todavía había tiempo para buscar al Señor. Y aquí es donde esto se pone bueno. 9,700 personas todavía pensaban que tenemos tiempo para buscar al Señor. Predicamos acerca de que Cristo viene, pero no estábamos listos para que este golpe atacara a nuestro mundo. Entonces, el Señor te está diciendo, despierta. Te está diciendo, ¿sabes qué? Cada uno de los que son míos van a ser probados. Y cualquiera que se arrodille ante los placeres de esta vida, cualquiera que se arrodille ante... Mira, hace mucho tiempo atrás yo podía quizás tener el mejor carro, quizás usted también, pero hace mucho tiempo atrás eso dejó de ser importante. Ahora que todo el mundo está confinado en su casa, valora la libertad. Qué cómico, ¿no? Ahora que los niños no están en la escuela, valoramos la educación. Ahora que no estamos en los trabajos, ahora decimos, wow, qué bueno era mi trabajo. Pero mientras lo teníamos, ¿qué hacíamos? Ahora que no podemos congregarnos de un domingo o un servicio habitual en la iglesia y abrazar a los hermanos y besar a los hermanos,
ahora lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque cuando somos probados, como fue probado este pueblo con Gedeón, nos damos cuenta que estábamos cerrados, que teníamos recursos y que no los estábamos valorando. Entonces el Señor nos tiene que llevar a ganar una batalla, no con nuestros recursos, sino con los recursos de Él. Interesante, y hago un pie forzado a mi punto número 3, a nuestro punto número 3, que es el siguiente. Ellos son los aprobados para Gedeón. Y leemos Jueces capítulo 7, versículo 7. Y con esta es nuestro último punto para culminar. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Con 300. Saque cálculo usted. Si se fueron 22,000 primero, saque cálculo. Y después se fueron 9,700. Si mi memoria no me falla, está por un número de 31,700. ¿Ves? Ahí estamos en la calculadora también por si acaso. Pero más o menos estamos por alrededor de 32,000 personas. Que se fueron en el momento dado cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Esta gente no está lista para la batalla. Entonces yo no sé usted, pero nuestra serie se llama Victorias Anticipadas. ¿Por qué? Porque el Señor se ha anticipado y nosotros hemos tenido la Biblia todos los días en nuestra casa. Nosotros hemos tenido quizás algunas para coger polvo, otras para ser aplicadas, otras para ser guardadas, otras para sirven de florero, otras recostadas en una esquina. Yo no sé para qué usted lo utilizó, pero yo le he utilizado para entender que en este tiempo, en este momento, todos los que hemos sido aprobados, es hora de salir a la calle. Y cuando me refiero a la calle, quizá no me refiero a tu casa, pero es hora de decirle a todo el que está a tu lado lo que Dios hizo contigo. O lo que Dios dijo que hará, porque no todo el tiempo ya Dios lo ha hecho. La cápsula anterior estuvimos hablando sobre cómo Dios tomó de su tiempo para poder cumplir con la promesa que le había dado a Abraham. Entonces, no es salir y decirle a todo el mundo, mira, Dios hizo... No, es decir, yo le creo a un Dios que todavía sana, a un Dios que todavía salva, a un Dios que todavía liberta, que todavía restaura, que todo lo puede hacer nuevo. Amén. Que no importando la situación económica que esté viviendo, todavía es mi sustento. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, en estos momentos de crisis, es mostrarle al mundo, a la gente que nos rodea, que está perdiendo la fe solamente porque están dejándose llevar por lo que sus ojos carnales pueden ver. Decirle como cristianos que somos, ¿sabes qué? Tal vez hoy tu fe y tu confianza en Dios está menguando, pero yo vengo a decirte en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, a la hora que sea que te encuentres con alguien, poder decirle, mira, al igual que Gedeón, que solamente se encontraba con 300 hombres frente a un grupo de madianitas que en este momento sobrepasaba la cantidad de personas que tenía Gedeón a su alrededor. Eso es así. Aún así Dios le dio la victoria. Es poder decirle a las personas, ¿sabes qué? Dios no necesita cantidades. Eso es. Dios necesita calidad de personas. Personas que estén dispuestos a dar la milla extra. Personas que no importando la enfermedad, aún así se levanten y puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Personas que no importando la situación actual a su alrededor, puedan decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. Que venga la pandemia que venga. Yo le sirvo y yo le creo al Dios que todo lo puede. Al omnipotente, al omnisapiente. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, no importa, si Jehová nos salvare, o si somos consumidos por el fuego, como quiera nos vamos a adorar al ídolo. O sea, este es el momento que tú entiendas que los recursos que el Señor tiene son mayores que lo que tú tienes. Que lo que Dios tiene y las herramientas que Dios te va a entregar para poder pelear esta batalla son mucho mejor que lo que tú puedas hacer. O sea, no confíes en ti, confía en Él. Recordemos que ¿de dónde es sacado Gedeón? Gedeón es sacado de la opresión, donde venían y se comían todo lo que ellos cosechaban. Gedeón es sacado de ahí, y aún sacado de ahí, él confronta y le pregunta al Señor, y le reclama al Señor. Y aún así, a veces somos nosotros con el Señor.
le reclamamos y le reclamamos. Pero Señor, ¿por qué está pasando todo esto? No, hermano. Usted no tiene ni que por qué preguntar por qué está pasando todo esto. Cuestionamos como si tuviéramos algún derecho a cuestionarle al Señor del por qué. Sí, o sea, no entendemos a veces. Mucha gente dice todo el tiempo, no, Dios sabe lo que hace, Dios tiene un propósito para cada cosa que hace. Pero no es hasta que pasas el momento donde Dios entonces se está moviendo a lo que Él desea hacer, es que tú puedes en realidad entender de que sí, Dios sabe lo que Él está haciendo. Porque hoy estamos encerrados tal vez en nuestras casas, pero ¿hace cuántos meses tú no te sentabas a tomar una taza de café con tu esposo o con tu esposa? ¿Hace cuántas semanas tú no veías a tus hijos jugar? ¿Hace cuántas semanas tus propios hijos no jugaban uno con el otro? ¿Hace cuántas semanas o meses o tal vez hace cuántos años tú no llamabas a tu mamá o a tu papá para preguntarle, mira, de lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas ahora mismo para poder estar bien en tu casa, aunque estés encerrado? Entonces esto es un llamado a la conciencia. Y sí, Dios sabe lo que hace. Y Dios para todo tiene un plan y un propósito. Bienvenidos a la realidad. Dios nos está llamando a que tengamos victorias sin nuestros recursos. Me encanta porque el Señor siempre es experto modificando nuestros planes. Hay muchos son los planes del hombre, pero solamente prevalecen los designios del Señor. Y como te dije al principio, hay momentos que el Señor quita cosas de ti para poder bendecirte. Y sobre esa plataforma es que queremos cerrar. Hay momentos que Dios tiene que quitarnos las cosas que nosotros entendíamos que eran nuestro ejército, nuestro escudo. Que si el escudo de la fe y nuestra fe estaba puesta en el trabajo, en el carro, en la casa, en el jefe, en la jefa. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Está entendiendo que nosotros tenemos que estar sujetados al plan y al diseño de Dios para nuestras vidas? No es que Dios tiene que sujetarse a mi diseño. No. Es que yo me tengo que sujetar. Yo me enlisté en un ejército militar. Y el ejército militar es de Jesús. Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que envía. De Él son los planes, de Él es el diseño. Y como compartía en la transmisión de la semana anterior, decíamos sobre un escrito al cual estoy trabajando, nosotros no somos creadores, fuimos creados. No somos diseñadores, fuimos diseñados. O sea, sobre esto queremos cerrar esta cápsula de hoy, o de esta noche más bien. ¿Sabes? Victorias sin recursos. Es entender que cuando Gedeón conquistó, ganó y prevaleció, es por haber sido obediente al Señor. Y fiel sobre todas las cosas. Y deberíamos de, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, pero sentí Hágale, decirlo. Vamos. Deberíamos de ver esta historia de Gedeón con lo que estamos viviendo en la actualidad de nuestras iglesias. Gedeón escogió a más de 22,000 personas para poder ir a la guerra y poder librar al pueblo de Israel y pues acabar con los madianitas. Pero cuando se vio en aprieto, Dios comenzó poco a poco a sacar la gente que estaba al lado de Gedeón, que no era que le iba a ser fiel a Gedeón, sino que iba a serle fiel a Dios. Y eso lo estamos viendo en la actualidad con todos estos cierres y todas estas cosas que estamos viviendo. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y podamos ver quiénes están a nuestro alrededor y quiénes son los fieles a Dios. Amén. Y quiénes son los leales a nosotros. Porque tú no necesitas personas leales a ti. Tú necesitas personas fieles a Dios sobre todas las cosas. Que cuando tú no estés, puedan levantarse y decirle, ok, tal vez hoy él no pueda estar, pero yo voy a estar mañana. Amén. O yo voy a estar en el momento que yo lo vea para, aunque sea arrastrarlo, llevarlo hasta cumplir lo que Dios dijo que tenía que cumplir. Y ves, no sé por qué lo estoy diciendo, lo sentí muy adentro de decirlo. Y eso es lo que tenemos que ver en estos tiempos. Es ver la comparación en realidad, la realidad que enfrentamos hoy cuando de toda esa multitud de personas que Gedeón escogió, no Dios, que Gedeón escogió, 32,000. Dios quitó hasta que llegaran nada más que a 300. O sea, Dios está dando un mensaje claro y contundente con esto.
Tenemos que tener mucho cuidado con quienes escogemos para que batallen con nosotros. Tenemos que sobre todas las cosas utilizar los dones del discernimiento, que para eso Dios lo ha permitido tener. Amén. Para eso Dios nos ha dado el don del discernimiento, para poder ver lo que hay dentro en realidad de la persona. Porque a veces somos cabeciduros y no queremos escuchar la voz de Dios cuando Dios nos dice, con ese ya no puedes seguir caminando. Y aún así queremos seguir arrastrándolo, como hizo Abraham con Lot cuando... Lo decíamos la semana pasada. En realidad tenemos que entender que el plan y el diseño de Dios tiene fecha de vigencia, está trabajando, y no solamente eso, sino que Dios ha separado gente para pelear contigo la batalla, gente que le sirve a Él, gente que está conectada con Él, que no tenemos los recursos, pero tenemos a Dios. Pedro, junto con Juan, le dijeron a alguien caminando, creo que si más mi memoria no me falla en este momento, al ciego de la hermosa, si más no me equivoco y mi memoria no me falla, le dijo, no tengo ni oro ni plata, más de lo que tengo te doy. El cojo. Gracias. Eso no estaba ahí y estamos concentrados en él. Pero no tengo ni oro ni plata, más de lo que tengo te doy el Espíritu del Señor. O sea, y es así como lo tenemos que entender y como lo tenemos que ver. No tengo ni oro ni plata, no tengo quizás bienes, pero lo que tengo te lo doy. La fe que tengo te la doy. El deseo de servir te lo doy. La fuerza para seguir, la falta de temor también, que no me atemorice nada, te lo doy también, te lo ofrezco. Y con esto pues somos agradecidos con el Señor por permitirnos traer esta palabra, que esperamos que haya sido de bendición para ti, para tu vida, para cada uno de los que se conectaron y aquellos que se van a conectar en la retransmisión. Declaramos muchas bendiciones de parte del Señor, y si tienes una petición que quieras ponerla por ahí, vamos a estar orando por ella. Si no la quieres poner en público, puedes enviarla, lo puedes escribir privado y vamos a estar orando por ella. Así que vamos a orar para cerrar esta parte, y quizás entiendas que vamos a seguir haciendo estas transmisiones. Vamos a estar conectados aquí el domingo a las 12 del mediodía. Nuestro pastor va a estar predicando, y vamos a estar haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. No nos detenemos como iglesia, seguimos operando, seguimos trabajando. A cada uno de los que se conectó, muchas bendiciones, y a los que escribieron ahí. Yo sé que Brian estaba conectado por ahí, mi amigo Brian, que ese es uno de los que anda por ahí llevando quizás el sustento de cada uno de nosotros, porque es troquero. Y así que muchas bendiciones de parte del Señor, que Dios te cubra en la carretera, hermano. Así que vamos a estar orando. Padre, venimos delante de tu presencia, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra, Señor, con nuestros hermanos, Señor, que pueda llegar a cualquier rincón que tú has determinado, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor, y esto se pueda aplicar no solamente en los oídos, sino que se pueda aplicar en su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que gracias por estar conectado con nosotros, por compartir el video. Mi nombre es Juan Negrón. Mi nombre es Amarilis Negrón. Y gracias por estar con nosotros un viernes más en esta cápsula de jóvenes. Compártelo y recuerda, victoria sin recursos.